Despertarte varias veces en la noche no es solo cansancio, es una señal de que algo en tu cuerpo está pidiendo atención. Ignorar este aviso puede afectar tu energía, tu ánimo y hasta tu bienestar diario. Hoy te mostraré una forma sencilla y natural de aliviar este problema y recuperar noches completas de descanso. Hablo desde México y me gustaría saber desde dónde me ves para conocerte mejor. Por favor, deja un me gusta en este video y comenta tu ciudad. Voy a contarte algo que, durante años, muchas personas han sufrido en silencio sin imaginar que existía una forma sencilla, natural y cotidiana de aliviarlo. La nicturia, esa necesidad de levantarse varias veces en la noche para orinar, no solo interrumpe el descanso, sino que con el tiempo puede afectar profundamente la energía, el ánimo, la memoria y hasta la estabilidad emocional. Y aunque parezca un detalle menor, en la tercera edad puede modificar toda la dinámica del día. Menos sueño, más cansancio, más irritabilidad y una sensación constante de que el cuerpo no está respondiendo como antes. Lo interesante es que la mayoría de la gente cree que esto es inevitable, que es normal envejecer así, pero hoy te voy a mostrar que no tiene por qué serlo. Quiero que prestes mucha atención, porque lo que te voy a explicar aquí marca la base de todo lo que vendrá después, y cualquier error en las cantidades o en el método de preparación podría disminuir los beneficios o incluso producir molestias digestivas innecesarias. No se trata de una receta mágica ni de soluciones instantáneas, sino de ajustes precisos que han sido utilizados en varios países de América Latina por generaciones. Y al final de este contenido, mantendré mi promesa. Te daré una información extra que pocas personas conocen, un detalle sencillo que puede potenciar aún más los efectos naturales del plátano cuando se consume de la manera adecuada. Pero antes de llegar a eso, quiero que sientas la importancia real del problema. Muchas personas me cuentan que se despiertan 2, 3 o incluso 5 veces en la noche, que dejan de viajar por miedo a no encontrar un baño, o que evitan beber agua en la tarde porque creen que esa es la causa de todo. Sin embargo, la raíz de la nicturia rara vez está solo en la cantidad de líquidos. En muchos casos, está relacionada con la forma en que ciertos alimentos afectan la relajación de la vejiga durante la noche, el equilibrio de minerales en el cuerpo, y hasta el funcionamiento natural de hormonas relacionadas con el sueño. Y es aquí donde el plátano entra en escena de una manera sorprendente. Quizás siempre lo has visto como un simple alimento energético, común en desayunos, licuados, postres o meriendas rápidas. En muchos países, como México, Costa Rica, República Dominicana o Colombia, el plátano es parte central de la vida cotidiana. Pero lo que casi nadie sabe es que, dependiendo de su punto de maduración y de cómo se prepara, este fruto puede aportar compuestos que ayudan a que el cuerpo logre un descanso nocturno más profundo y estable, favoreciendo una disminución progresiva de los despertares nocturnos. Te voy a revelar algo que descubrí después de estudiar diferentes preparaciones tradicionales. Existe una forma específica de consumir el plátano que activa de manera más eficiente ciertas propiedades que influyen en la relajación muscular suave y en la regulación natural del ciclo de descanso. No es una técnica compleja, pero sí requiere atención, porque si se hace de manera incorrecta los beneficios pueden reducirse casi por completo. Y aquí es donde muchas personas cometen errores sin saberlo. Por ejemplo, algunas personas suelen freír el plátano para hacerlo más sabroso o crujiente. Aunque es delicioso, este método eleva demasiado la temperatura y altera compuestos sensibles que necesitamos conservar. Otras personas lo consumen demasiado verde, pensando que así es más nutritivo, pero en este caso ciertas sustancias aún no están disponibles para cumplir la función que necesitamos. De la misma manera, quienes lo comen muy maduro pueden terminar obteniendo un efecto diferente al esperado, porque la composición del fruto cambia rápidamente en esta etapa. Y es justamente este punto, el de la maduración, lo que provoca una diferencia enorme en los resultados. No voy a revelarlo todavía, lo haremos en el momento justo, pero quiero que entiendas que la eficacia depende de un equilibrio muy particular. La ciencia ya ha demostrado que el potasio, ciertas fibras solubles y otros micronutrientes del plátano pueden influir en el bienestar nocturno, pero lo que pocas personas saben es que, en ciertas condiciones, estos mismos elementos pueden comportarse de forma distinta. A lo largo de este contenido, vamos a avanzar paso a paso para que comprendas por qué la nicturia aparece, cómo el plátano puede ayudar y de qué manera evitar errores comunes. Mi objetivo es darte herramientas prácticas, claras y accesibles que puedas aplicar desde hoy mismo, sin complicaciones y sin depender de productos costosos. La idea es que recuperes calidad de vida, energía por la mañana y una sensación renovada de control sobre tu propio bienestar. Ahora bien, antes de pasar al siguiente punto, quiero dejarte con una reflexión importante. La forma en que elegimos los alimentos, especialmente en la noche, puede determinar cómo dormimos y cómo nos sentimos al día siguiente.
Lo que parece una pequeña decisión puede marcar una diferencia enorme en la tercera edad. Por eso, comprender cómo utilizar correctamente un alimento tan común como el plátano puede abrir la puerta a noches más tranquilas y reparadoras. Y aquí llega un detalle que me sorprendió cuando lo aprendí. Existe un tipo de preparación tradicional que activa mejor un nutriente específico del plátano, uno que no solo apoya el descanso, sino que contribuye a un proceso interno que pocas personas relacionan con la nicturia. Este descubrimiento marcó un antes y un después en la forma en que explico este tema. La próxima información es una de las más importantes de todo el contenido, y no comprenderla completamente no solo reducirá los resultados, sino que también podría generar molestias o efectos indeseados si se ignoran ciertos límites. Por eso, continúa conmigo con mucha atención. A medida que avanzamos en esta explicación, quiero que mantengas en mente cada detalle del capítulo anterior, porque todo lo que descubrimos sobre el plátano, su maduración y su papel silencioso en la regulación del descanso nocturno comienza ahora a tomar un sentido más profundo. Muchas personas creen que levantarse varias veces durante la noche es simplemente una consecuencia inevitable de la edad, pero cuando entendemos lo que realmente ocurre dentro del cuerpo, nos damos cuenta de que existen factores concretos, modificables y cotidianos que influyen directamente en el problema. Y es justamente aquí donde esta información puede transformar tu rutina nocturna. Imagínate por un momento que la vejiga, los riñones, el sistema nervioso y el sueño trabajan como una orquesta. Cada sección tiene un ritmo y una función precisa. Cuando uno de estos ritmos se altera, toda la armonía se rompe. En la nicturia, lo que suele suceder es que varios de estos componentes pierden sincronía durante la noche. A veces, la vejiga se vuelve más sensible y responde incluso a pequeñas cantidades de líquido. En otras ocasiones, la producción de ciertas hormonas relacionadas con la noche disminuye, lo que hace que el cuerpo retenga menos orina mientras duermes. También puede influir el exceso de sal en la cena, un hábito frecuente en muchos hogares latinoamericanos donde platos como sopas, quesos, embutidos o panés suelen tener más sodio del que imaginamos. Y aquí viene lo interesante, la mayoría de las personas actúa sobre el síntoma, beber menos agua, pero no sobre la causa. Cuando lo analizamos, beber poca agua por la tarde puede incluso empeorar algunas molestias, como irritación de la vejiga o sensación de ardor. Sin embargo, hay algo más profundo. Muchas veces el cuerpo no está procesando correctamente los minerales necesarios para regular los impulsos nerviosos involucrados en la micción nocturna. Y lo más sorprendente es que el plátano, bajo ciertas condiciones, puede influir positivamente en este equilibrio. En varios países de América Latina, especialmente en regiones rurales, existe una costumbre muy antigua de consumir plátano en preparaciones suaves al final del día. Nadie hablaba en términos fisiológicos, pero intuitivamente se sabía que producía una sensación de calma corporal. Lo cierto es que, cuando alcanzamos un punto de maduración específico, ni muy verde ni demasiado maduro, el plátano desarrolla una combinación de fibras solubles y minerales que ayudan a suavizar la respuesta de los músculos lisos, incluidos los de la vejiga. Pero hay algo aún más importante. Estas fibras actúan como una especie de amortiguador digestivo, lo que reduce microirritaciones internas que, en muchas personas, desencadenan la urgencia de orinar por la noche. Quiero que notes cómo, poco a poco, estamos uniendo las piezas. No se trata solamente de comer plátano, sino de entender cómo interactúa con tu cuerpo en un momento en el que todos los sistemas deberían prepararse para el descanso. Cuando consumes ciertos alimentos irritantes en la noche, como salsas ácidas, frituras, embutidos o incluso café tardío, la digestión se vuelve más activa y la vejiga más sensible. Por eso, lo que eliges en la última comida del día afecta directamente la calidad de tu sueño. Ahora, presta atención a esto, porque es uno de los hallazgos que más sorprende a las personas cuando se los explico. Durante la noche, tu cuerpo naturalmente reduce la producción de una hormona que regula la filtración de los riñones. Pero cuando esta hormona se altera, algo común en la tercera edad, el cuerpo sigue produciendo orina como si fuera de día. Esto significa que lo que debería descansar sigue trabajando. Y es aquí donde un alimento suave, fácil de digerir, rico en minerales estables y capaz de apoyar el equilibrio interno se vuelve especialmente útil. El plátano, cuando se prepara de forma adecuada, contribuye a estabilizar esas pequeñas fluctuaciones internas. Sin embargo, existe un detalle que casi nadie conoce. Si consumes el plátano demasiado tarde en la noche, su digestión puede competir con el proceso natural de relajación. Pero si lo consumes demasiado temprano, su efecto se diluye antes de que te vayas a dormir. Encontrar ese punto intermedio puede marcar la diferencia entre seguir despertando varias veces o empezar a experimentar noches más tranquilas. Además,
Es crucial comprender que no todos los plátanos funcionan igual para este propósito. Los que están demasiado verdes pueden generar gases o digestión lenta, lo que aumenta la presión abdominal y, por ende, la sensación de urgencia. Por otro lado, los demasiado maduros contienen azúcares que pueden acelerar la digestión en algunas personas y producir un efecto contraproducente. Pero cuando alcanzan ese punto perfecto, con un tono amarillo uniforme y pequeñas manchas oscuras, el cuerpo los recibe de manera mucho más amable. Algo más que quiero destacar es la importancia del equilibrio del potasio. Este mineral es ampliamente reconocido por su papel en la función muscular y nerviosa. Sin embargo, en el contexto de la nicturia, cumple un rol aún más interesante. Ayuda a regular la excitabilidad de los impulsos que activan la vejiga. Cuando los niveles de potasio están desbalanceados, esos impulsos pueden volverse más frecuentes. Pero es fundamental entender que aumentar el potasio sin control tampoco es la solución, ya que cualquier exceso podría generar efectos no deseados en personas sensibles. Por eso, la cantidad precisa del plátano y su método de preparación son aspectos clave para que el resultado sea seguro y eficaz. En esta etapa del contenido, ya puedes ver que estamos entrando en un terreno más profundo, en el que cada punto se conecta con el siguiente. Pero aún falta comprender algo esencial. Existe un error muy común que muchas personas cometen con el plátano por la noche, un error que no solo neutraliza sus beneficios, sino que puede causar resultados opuestos a los que deseas. Y si no prestas atención a ese detalle, podrías estar trabajando en contra de tu propio descanso sin darte cuenta. La siguiente información es una de las más importantes de todo este contenido, y no comprenderla plenamente no solo reducirá los resultados, sino que podría traer molestias innecesarias si se ignoran ciertos límites o combinaciones incorrectas. Te recomiendo continuar con atención para aprovechar todo el potencial de este método natural. A medida que avanzamos en esta explicación, cada pieza comienza a encajar con más claridad. Todo lo que descubrimos sobre la maduración del plátano, el equilibrio de minerales y la sensibilidad nocturna de la vejiga abre la puerta a una comprensión aún más profunda. El verdadero poder de este alimento no está solo en sus nutrientes, sino en la forma en que interactúa con procesos internos que muchas veces pasan desapercibidos. Y es precisamente en este punto donde la mayoría de las personas empieza a notar cambios reales cuando aplican la técnica correcta. Lo primero que quiero que entiendas es que el plátano, lejos de ser un simple fruto cotidiano, es uno de los alimentos más versátiles y sensibles al entorno donde se consume. En América Latina, por ejemplo, no es raro encontrarlo en guisos, hervidos, asados, cocidos al vapor o incluso molidos para preparar bebidas tradicionales. Cada una de estas preparaciones transforma la estructura del fruto de manera distinta, liberando o bloqueando ciertos compuestos que influyen directamente en la forma en que el cuerpo responde durante la noche. Pero antes de profundizar en su efecto específico sobre la nicturia, quiero que imagines lo siguiente: el cuerpo humano está constantemente buscando equilibrio. Cuando comes algo muy pesado antes de dormir, tu organismo activa procesos digestivos intensos. Cuando consumes algo demasiado dulce, el cuerpo ajusta el metabolismo rápidamente. Y cuando consumes alimentos irritantes, como salsas muy condimentadas, frituras o comidas ricas en aditivos, tu sistema digestivo entra en un estado de alerta suave que, aunque no siempre produce síntomas evidentes, interfiere con el descanso. Ahora, piensa esto: ¿qué pasaría si en ese momento, justo antes de dormir, introdujeras un alimento capaz de suavizar esa reacción y promover un entorno interno más calmado y estable? Eso es exactamente lo que ocurre con el plátano cuando se prepara de la manera adecuada. Y aquí es donde comenzamos a entrar en un terreno fascinante. Porque, aunque muchas personas creen que los efectos positivos del plátano vienen únicamente del potasio, en realidad la clave está en una combinación de fibras solubles, almidones resistentes y ciertos compuestos bioactivos que se transforman según la temperatura y la maduración del fruto. Lo más sorprendente es que estos elementos, cuando están en el punto exacto, pueden influir suavemente en la forma en que la vejiga responde durante la noche. En varios estudios sobre descanso nocturno y función urinaria, explicados siempre en términos simples para que todos podamos entenderlos, se observa un patrón común. Cuando la digestión es armoniosa y la respuesta inflamatoria del cuerpo se reduce, la vejiga se vuelve menos reactiva. Eso significa menos contracciones involuntarias, por lo tanto, menos urgencia nocturna. En otras palabras, un sistema digestivo en calma crea un entorno fisiológico más estable para toda la noche. Y aquí es donde el plátano, preparado de una forma particular, destaca entre otros alimentos. Permíteme compartir algo que descubrí con el tiempo. Cuando el plátano está en un punto de maduración amarillo con algunas manchas oscuras, sus almidones se transforman en un tipo especial de fibra que actúa como un regulador natural de la digestión.
Pero este proceso no se completa a menos que el plátano se exponga a una temperatura suave, constante y sin exceso de calor. Si la temperatura es demasiado alta, como ocurre al freírlo o asarlo directamente sobre fuego fuerte, estos compuestos se degradan. Pero si se cocina de manera lenta y controlada, la estructura del almidón cambia, volviéndose más estable y beneficiosa. Lo más interesante es que esta transformación influye en la forma en que el cuerpo responde a estímulos internos durante la noche. Las fibras solubles ayudan a modular la liberación de ciertos neurotransmisores relacionados con la calma digestiva, mientras que los almidones resistentes crean un efecto de saciedad serena que prepara el organismo para un sueño continuo. No estamos hablando de efectos sedantes ni de cambios drásticos, sino de microajustes naturales que el cuerpo reconoce y aprovecha. Cuando explico esto a personas mayores, muchas se sorprenden porque nunca imaginaron que un alimento tan simple pudiera tener un impacto tan notable en algo tan frustrante como la nicturia. Pero tiene sentido si lo pensamos en términos prácticos. El cuerpo agradece la estabilidad, y un plátano correctamente preparado ofrece justamente eso. Sin embargo, aquí viene un punto crucial. Si se comete un error en la preparación o se combina con alimentos incorrectos, todo el efecto se pierde. Por ejemplo, consumir plátano junto con alimentos excesivamente salados puede provocar retención de líquidos, lo cual aumenta la necesidad de orinar. De igual manera, combinarlo con productos muy grasos o con salsas pesadas puede causar irritación digestiva, lo que influye directamente en la sensibilidad de la vejiga. Pero cuando se consume de manera equilibrada, sin excesos y en el momento adecuado del día, el resultado puede ser sorprendente. Y ahora quiero revelarte un detalle que muy pocas personas conocen. Cuando el plátano se cocina lentamente en agua caliente, no hirviendo violentamente, sino en una cocción controlada, libera un tipo de compuesto que ayuda al cuerpo a estabilizar ciertas señales nerviosas que influyen en la micción nocturna. Esto no significa que el plátano cure enfermedades ni sustituya tratamientos médicos, pero sí puede ser una herramienta natural de apoyo para mejorar el bienestar nocturno. Lo más llamativo es que esta técnica ha sido usada por generaciones en zonas rurales donde el acceso a métodos modernos era limitado, y aún así las personas reportaban noches más tranquilas. Además, es importante recordar que el cuerpo responde diferente según la edad, el estilo de vida y los hábitos alimenticios. Por eso, antes de aplicar cualquier cambio significativo, es esencial observar cómo te sientes, cómo duermes y cómo reacciona tu organismo. Ajustar la cantidad, el horario y la forma de preparación puede marcar la diferencia entre una noche inquieta y un descanso reparador. Lo que viene a continuación es una de las informaciones más importantes de todo el contenido, y no comprenderla completamente no solo reducirá los resultados, sino que también podría generar molestias innecesarias si se ignoran ciertos límites en la preparación. Presta mucha atención, porque este siguiente paso es crucial para aprovechar todo el potencial de este método natural. A medida que avanzamos, cada detalle que exploramos sobre el plátano y su relación con la nicturia comienza a revelar una verdad profunda. Los resultados no dependen solo de consumir el alimento correcto, sino de evitar los errores que silenciosamente sabotean todo el proceso. Muchas personas aplican hábitos aparentemente inocentes que, sin darse cuenta, anulan los beneficios de este método natural. Y es aquí donde nuestra atención debe ser absoluta, porque incluso pequeñas variaciones en la preparación o en la combinación de alimentos pueden cambiar por completo el efecto final. Hasta ahora hemos comprendido cómo la maduración del plátano, su cocción suave y la estabilidad digestiva influyen directamente en la disminución de los despertares nocturnos. Pero existe un punto crítico que marca la frontera entre el éxito y la frustración, el error más común que cometen quienes buscan un descanso nocturno profundo utilizando este método. Y lo sorprendente es que este error no tiene nada que ver con la cantidad de plátano, ni con el horario en el que se consume. Está relacionado con algo mucho más simple, cotidiano y frecuente en los hogares latinoamericanos. Quiero que imagines una cena típica en muchos países de la región: alimentos salados, guisos condimentados, panés, quesos, frituras ligeras, y en algunos casos, bebidas dulces o ligeramente ácidas. Lo que para muchos es una cena normal, en realidad crea un entorno interno que compite con todos los beneficios que el plátano podría ofrecer más tarde. Y aquí está la razón: cuando el cuerpo recibe una carga elevada de sodio o alimentos irritantes, los riñones incrementan la eliminación de líquidos para restaurar el equilibrio interno. Esto significa que incluso si consumes el plátano correctamente, tu organismo podría seguir produciendo más orina de la que deseas durante la noche. Pero la historia no termina ahí. Otro error muy frecuente ocurre cuando las personas combinan el plátano con alimentos fritos pensando que, como es un fruto natural, sus beneficios no se verán afectados. Sin embargo,
El aceite caliente altera profundamente la estructura de los almidones y fibras del plátano, transformándolos en compuestos mucho más pesados de digerir. Esto genera un doble problema. Por un lado, se pierde gran parte del efecto calmante sobre la digestión. Por otro, el cuerpo responde a la comida pesada activando procesos digestivos nocturnos intensos. El resultado, más interrupciones del sueño y mayor probabilidad de levantarse a orinar. Ahora quiero revelarte algo que pocas personas saben. Cuando el plátano se fríe o se cocina con exceso de grasa, su capacidad de estabilizar la respuesta de la vejiga se reduce casi por completo. Esto ocurre porque el aceite forma una capa que ralentiza la liberación de los compuestos que necesitamos para mantener un descanso continuo. Y lo más sorprendente es que, en muchos hogares, esta es precisamente la forma en que el plátano se prepara con mayor frecuencia. Pero incluso cuando evitamos estas combinaciones, existe un tercer error que afecta mucho más de lo que parece: consumir el plátano inmediatamente después de una comida demasiado abundante. Aunque el fruto sea cocido de manera correcta, si el estómago está trabajando intensamente para procesar grasas, proteínas y carbohidratos complejos, el cuerpo no puede aprovechar plenamente los efectos estabilizadores del plátano. La digestión pesada genera microcontracciones abdominales, produce gases, presiona el diafragma y aumenta la sensibilidad de la vejiga. Todo esto conduce a un descanso inquieto. Para comprenderlo mejor, piensa en el cuerpo como un sistema que necesita armonía en la noche. Cuando damos alimentos irritantes o excesivos antes de dormir, estamos enviando señales mezcladas que complican la internalización del proceso calmante que buscamos. Por eso, uno de los pilares fundamentales de este método natural es consumir el plátano correctamente preparado en un entorno digestivo tranquilo, sin cargas excesivas que interfieran con su función. Y ahora quiero llevarte a otro punto que marca una diferencia enorme: la temperatura. Muchas personas colocan el plátano directamente en agua hirviendo borbotones, creyendo que así se cocina más rápido. Pero cuando la temperatura es demasiado alta, los compuestos sensibles del plátano se desestabilizan y pierden parte de su efecto regulador. Lo ideal es una cocción suave, constante, donde el fruto pueda liberar lentamente sus fibras y almidones en su forma más beneficiosa. Esta técnica, utilizada en distintas regiones rurales, ha sido transmitida por generaciones porque produce un alimento más ligero, digestible y amable con el sistema digestivo nocturno. Otro error común tiene que ver con agregar azúcar, miel o endulzantes al plátano cocido para mejorar su sabor. Aunque esto parezca inofensivo, la presencia de azúcares simples acelera la digestión en un momento del día en que lo que necesitamos es justamente lo contrario: calma metabólica. Además, la digestión rápida aumenta la actividad abdominal, lo que puede traducirse en sensaciones de urgencia urinaria. Por eso, si queremos mantener la estabilidad nocturna, el plátano debe consumirse sin añadidos dulces y preparado de manera natural. También es importante hablar de las cantidades. Algunas personas, al escuchar sobre los beneficios del plátano para la nicturia, creen que más es mejor. Pero como todo en la salud, el equilibrio es esencial. Consumir demasiado plátano en una sola porción puede generar exceso de fibra o potasio, lo que podría producir efectos contraproducentes, como digestión acelerada o malestar estomacal. Por otro lado, consumir muy poco puede no ser suficiente para producir el efecto estabilizador que buscamos. Por eso, la cantidad adecuada es clave para obtener resultados reales. Otro punto crítico que debemos evitar es mezclar el plátano con bebidas ácidas como jugos cítricos, refrescos o infusiones fuertes. Este tipo de bebidas altera el pH del estómago y activa procesos digestivos adicionales que aumentan la sensibilidad de la vejiga. Cuando el objetivo es reducir la frecuencia de micción nocturna, necesitamos un entorno digestivo lo más neutro posible. Y aquí llegamos a una de las revelaciones más importantes de este contenido: existe una forma específica de preparar el plátano que no solo mantiene intactas sus propiedades, sino que potencia su efecto sobre el bienestar nocturno. Esta técnica tradicional ha sido utilizada durante décadas en países donde el plátano es parte central de la dieta, y quienes la practican reportan una notable calma corporal antes de dormir. Pero antes de revelarte la preparación correcta, debemos comprender un último punto: si ignoras este próximo paso, no solo podrías obtener pocos resultados, sino que también podrías experimentar molestias digestivas innecesarias. La siguiente información es una de las más importantes de todo el contenido, y seguirla con atención marcará una diferencia real en tu descanso. A medida que profundizamos en esta explicación, cada elemento que descubrimos sobre el plátano, su cocción y los errores comunes que pueden sabotear todo el proceso nos acerca a una comprensión más completa y práctica de cómo este método natural puede transformarse en un apoyo real para quienes desean dormir toda la noche sin interrupciones. Hasta ahora hemos hablado de maduración,
temperatura, combinaciones adecuadas y del impacto que la cena puede tener en la estabilidad nocturna. Pero existe un paso fundamental que conecta todo lo anterior y prepara el cuerpo para aprovechar completamente los beneficios del plátano, el momento exacto en que se consume y el entorno digestivo que lo acompaña. Quiero que te detengas un instante y pienses en cómo funciona tu rutina nocturna. Muchas personas cenan rápidamente, a veces sin prestar atención a la cantidad o a los ingredientes, y poco después se van a dormir. Otras, aun teniendo una cena ligera, siguen sintiendo molestias o urgencia urinaria durante la noche. Esto ocurre porque no basta con evitar los errores más comunes, es necesario crear condiciones internas específicas para que el cuerpo reciba el plátano de la manera ideal. Cuando observamos las costumbres alimentarias de distintas comunidades latinoamericanas, encontramos un patrón interesante. La última comida del día suele ser moderada, suave y acompañada de alimentos de digestión fácil. En varios lugares rurales, especialmente donde el plátano es parte tradicional de la dieta, existe un hábito de consumirlo en preparaciones tibias justo antes del descanso. Lo curioso es que estas prácticas no surgieron por razones científicas, sino por experiencia acumulada. La gente notaba que, al hacerlo, despertaba menos durante la noche o se sentía más renovada al día siguiente. Con el tiempo, la ciencia comenzó a explicar por qué este efecto era tan frecuente. El cuerpo humano funciona en ciclos, y uno de los más importantes es el que prepara el organismo para descansar. Aproximadamente 1 o 2 horas antes de dormir, el ritmo cardíaco disminuye, la presión baja ligeramente, la digestión se vuelve más lenta y la actividad de ciertos neurotransmisores relacionados con la relajación aumenta. Este es un momento clave. Si lo que consumes en esa ventana respeta la calma del cuerpo, los resultados suelen ser positivos. Si introduces alimentos irritantes o demasiado pesados, ocurre lo contrario. Y aquí es donde el plátano, preparado correctamente, se convierte en un aliado extraordinario. Pero hay una condición esencial: debe ser consumido dentro de un intervalo de tiempo específico en el cual el cuerpo está entrando en su fase de relajación, pero aún mantiene suficiente actividad digestiva como para procesar el alimento sin generar molestias. Si lo consumes demasiado temprano, el efecto se diluye antes de que llegue la noche. Si lo consumes demasiado tarde, el proceso digestivo puede interferir con el descanso. La ventana ideal, según la experiencia de quienes aplican este método de manera tradicional, se encuentra entre 60 y 90 minutos antes de acostarse. Este margen permite que el cuerpo reciba los nutrientes del plátano mientras aún está cerrando sus funciones activas del día, pero lo suficientemente cerca del descanso como para que las fibras solubles y los almidones resistentes actúen de manera armoniosa durante la noche. Esta sincronía es fundamental para reducir la necesidad de levantarse a orinar. Pero no es solo el tiempo lo que importa, también la cantidad exacta. Una porción demasiado grande puede generar digestión lenta o malestar abdominal, mientras que una porción muy pequeña puede no ser suficiente para generar el efecto calmante que buscamos. La cantidad adecuada suele equivaler a un plátano mediano preparado de forma suave. Para quienes tienen digestión muy sensible, incluso medio plátano correctamente cocido puede ser suficiente al principio, ajustando la porción gradualmente según la respuesta del cuerpo. Quiero compartir contigo algo que muchas personas descubren después de aplicar esta técnica durante algunos días. Comienzan a notar que no solo duermen mejor, sino que también sienten mayor equilibrio durante la mañana. Esto se debe a que una mejora en la estabilidad nocturna tiene un impacto directo en la energía, el humor y la disposición general del día. Cuando el cuerpo puede completar sus ciclos de sueño sin interrupciones frecuentes, recupera funciones esenciales que influyen en la claridad mental, la presión arterial, la movilidad y la capacidad de concentración. Sin embargo, para que este resultado sea consistente, hay un punto más que debes conocer. El entorno digestivo en el que consumes el plátano influye tanto como su preparación. Si vienes de una comida muy pesada, rica en grasas o proteínas, el cuerpo tardará más en procesar todo, y el efecto del plátano será menor. Por eso, es recomendable que la cena sea ligera, equilibrada y libre de excesos. Un caldo suave, verduras cocidas, pollo al vapor o arroz blanco en pequeñas cantidades suelen ser opciones adecuadas en la noche, ya que crean un ambiente digestivo tranquilo, el escenario perfecto para recibir el plátano. Además, es importante evitar bebidas estimulantes o muy dulces durante esta etapa del día. El café, los refrescos y algunos tés intensos pueden aumentar la actividad de la vejiga, mientras que los jugos muy ácidos alteran el pH del estómago. Lo mejor es acompañar este proceso con agua en cantidades moderadas o con infusiones suaves que no estimulen demasiado la digestión. Hay otro aspecto fascinante que pocas veces se menciona: el cuerpo responde mejor cuando recibe señales coherentes.
Si cada noche realizas el mismo ritual, como preparar el plátano de la misma manera, consumirlo en el mismo horario y mantener una cena ligera, el organismo comienza a anticipar ese proceso. Esto regula de forma natural la transición hacia el descanso, lo que reduce aún más la urgencia nocturna. Este tipo de hábitos, aunque parezcan pequeños, tienen un efecto notable en la calidad del sueño. También es importante destacar que los resultados no siempre son inmediatos. Algunas personas notan mejoría desde la primera noche, otras necesitan algunos días para sentir el cambio. Esto depende del estado de la vejiga, de la sensibilidad digestiva, del nivel de estrés y del tipo de alimentación que siguen habitualmente. Pero la constancia es uno de los factores más importantes para ver resultados reales. Lo que viene ahora es el punto que conecta todo lo aprendido y prepara el camino para el método final. Esta información es una de las más importantes de todo el contenido, y comprenderla por completo es esencial para garantizar que tu cuerpo reciba el máximo beneficio de este método natural. Ignorarla podría reducir los resultados e incluso generar molestias innecesarias si no se aplican los ajustes adecuados. Continúa con atención para aprovechar cada detalle de este proceso. Después de todo lo que hemos explorado sobre la maduración del plátano, la cocción suave, el entorno digestivo ideal y el momento perfecto para consumirlo, llegamos finalmente al punto más esperado, la forma correcta de prepararlo para que realmente contribuya a reducir los despertares nocturnos y favorecer un descanso profundo. Este es el momento donde todo lo aprendido se une en un método claro, práctico y accesible que cualquier persona puede aplicar sin complicaciones. Y lo más importante, al comprender cada paso, podrás adaptar esta práctica a tu rutina de una manera segura y consciente, respetando siempre las necesidades de tu cuerpo. Quiero que recuerdes algo esencial: el plátano no es una cura milagrosa, sino una herramienta natural que, cuando se utiliza adecuadamente, puede apoyar procesos internos relacionados con la calma digestiva y la estabilidad de la vejiga durante la noche. Por eso, entender cómo prepararlo correctamente es tan importante como evitar los errores más comunes. Cada detalle tiene un propósito, y cada elección influye en el resultado final. Comencemos con lo más fundamental, el punto exacto de maduración. Para que el plátano entregue los beneficios que buscamos, debe estar en un estado amarillo uniforme, con pequeñas manchas oscuras dispersas. Estas manchas indican que los almidones resistentes han comenzado a transformarse en fibras más fáciles de procesar, pero aún no han llegado al punto de exceso de azúcar que podría acelerar demasiado la digestión. Un fruto demasiado verde puede resultar pesado, uno demasiado maduro puede irritar levemente a quienes tienen sensibilidad digestiva. El equilibrio vive en este punto intermedio. Una vez elegido el plátano adecuado, el siguiente paso es la cocción lenta. Y aquí es donde muchas personas fallan. En lugar de colocarlo en agua hirviendo con burbujeo fuerte, lo que necesitamos es una cocción controlada, de temperatura moderada. Llenas una olla con agua, la calientas hasta que comiencen a formarse pequeñas burbujas, no un hervor intenso, y entonces colocas el plátano sin cáscara o con ella, según tu preferencia. La cáscara puede proteger algunos nutrientes, pero retirarla facilita una textura más suave. Lo importante es que el proceso sea lento y uniforme. El tiempo ideal de cocción suele ser entre 12 y 18 minutos, dependiendo del tamaño del plátano y de la intensidad del calor. Sabemos que está listo cuando se siente tierno al pincharlo suavemente, sin llegar a deshacerse. Esta textura es fundamental. Demasiado blando puede indicar una cocción excesiva, demasiado firme, que aún no ha liberado los compuestos que nos interesan. Una vez cocido, el plátano debe reposar algunos minutos. Este pequeño detalle permite que las fibras terminen de asentarse y que la temperatura baje lo suficiente para que el cuerpo lo reciba con más facilidad. Consumirlo demasiado caliente puede estimular en exceso la actividad digestiva, mientras que consumirlo demasiado frío puede generar tensión abdominal en algunas personas. La tibieza es la clave. Ahora bien, hablemos de algo que suele generar dudas: ¿debería consumirse solo o acompañado de otros alimentos? La respuesta es clara. Para quienes buscan mejorar la estabilidad nocturna, lo ideal es consumirlo solo o acompañado de una pequeña cantidad de agua tibia simple. Añadir miel, azúcar, crema, mantequilla o aceites altera por completo el efecto natural que buscamos, ya que activa procesos metabólicos más intensos y reduce la capacidad del plátano para promover calma interna. Y aquí quiero presentarte la parte más especial de esta preparación, la técnica tradicional que ha sido utilizada durante años en varios países de América Latina. Después de cocinar el plátano y dejarlo reposar, muchas personas lo machacan ligeramente con un tenedor, creando una textura suave y cremosa.
Esto facilita la digestión y libera aún más las fibras solubles que ayudan al cuerpo a mantener un equilibrio durante la noche. La clave es no agregar nada más. Solo el plátano, tibio, suave y listo para consumir en los 60 a 90 minutos antes de dormir. Pero aquí no termina todo. Quiero cumplir con la promesa hecha desde el inicio, entregarte una información extra que puede potenciar aún más los efectos de este método natural. Se trata de un hábito sencillo, utilizado con frecuencia en hogares donde se valora el descanso profundo, acompañar el plátano con unas pocas respiraciones profundas antes de acostarse. Aunque parezca algo pequeño, estudios sobre relajación muestran que este tipo de respiración puede activar el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la calma corporal. Al combinar esta práctica con el plátano tibio, el cuerpo recibe señales coherentes de tranquilidad que pueden favorecer un sueño continuo. Otra variante, también tradicional, consiste en beber un sorbo de agua tibia después de consumir el plátano. No se trata de una cantidad grande, sino de un pequeño trago que ayuda a asentar el alimento y facilitar su proceso digestivo. En varias regiones se considera un hábito que acompaña al estómago, especialmente por la noche. Ahora bien, algo que debes tener en cuenta es que la consistencia es fundamental. Este método no requiere meses de aplicación, pero sí una práctica consciente y repetida. Algunas personas sienten mejoría desde la primera noche, otras necesitan algunos días para notar el cambio. Todo depende del estado general del cuerpo, del nivel de sensibilidad digestiva y del equilibrio de líquidos durante el día. Sin embargo, existe una advertencia importante que debes recordar: la cantidad es clave. Consumir más plátano del necesario puede generar efectos opuestos, como digestión acelerada o malestar abdominal. Por eso, la regla general es clara: un plátano mediano, cocido lentamente y consumido tibio. Esa es la medida ideal para mantener la estabilidad sin sobrecargar al organismo. A esta altura, ya puedes ver cómo todo se une: la maduración correcta, la cocción suave, el entorno digestivo adecuado, el horario perfecto y el consumo consciente forman un conjunto de prácticas naturales que pueden favorecer un descanso más continuo. Este método no sustituye tratamientos médicos, pero sí puede convertirse en un apoyo valioso para quienes buscan mejorar su calidad de vida. Quiero que cierres los ojos por un instante e imagines cómo sería tu noche si pudieras dormir de manera continua, sin interrupciones, sintiendo tu cuerpo relajado y tu mente tranquila. Ese bienestar es posible cuando honramos las señales del cuerpo y utilizamos alimentos naturales con una intención clara. Y el plátano, uno de los frutos más humildes y abundantes de nuestra región, tiene un papel especial cuando lo tratamos con respeto y conocimiento. Para finalizar este recorrido, quiero dejarte un mensaje inspirador. La salud no se construye con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones que repetimos cada día. Cada vez que eliges un alimento que favorece tu descanso, cada vez que respetas el ritmo natural de tu cuerpo, estás invirtiendo en tu bienestar futuro. La naturaleza nos ofrece recursos simples, accesibles y profundamente efectivos, solo necesitamos aprender a utilizarlos. Si este contenido te ha sido útil, considera compartirlo con alguien que también pueda beneficiarse. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre hábitos naturales que mejoran la vida, no dudes en apoyar este espacio para que sigamos creciendo juntos. La próxima información es una de las más importantes de todo el contenido, y no comprenderla completamente no solo reducirá los resultados, sino que también puede generar efectos indeseados si se ignoran ciertos límites esenciales. Continúa con atención cada vez que utilices este método para asegurarte de obtener siempre el máximo beneficio.